La charla de esta noche es sobre cómo manejar las emociones negativas de los niños con TDAH. Tamara, si le das clic, por favor. A cargo de la doctora psicóloga clínica Tamara Toledo, que es la doctora de la red. Tamara tiene 14 años de experiencia como consultora en salud mental, especialista con atención a niños y niñas adolescentes con trastornos neurodesarrollos y sus familias. También trabaja en defensa de los derechos de los grupos vulnerables, sobre todo temas de violencia y cosas intrafamiliares. La dinámica de esta charla se las comento un poco para que mantengamos cierto orden y podamos liberarnos de cualquier duda en el transcurso de la charla. Es decir, vamos a empezar con un tiempo en el cual Tamara va a intervenir de 30 minutos y luego de ello se va a hacer una ronda de preguntas de más o menos 30 minutos. Es decir, sabemos que es tan importante el contenido como las dudas que ustedes tienen. Damos igual peso o valor a ambas cosas. Entonces, les pido por favor que no activen sus micrófonos. Si tienen preguntas, por el momento las anoten y conforme vayan apareciendo estas dudas, las anotan y me las van pasando por el chat y yo se las cuestiono o se las hago a Tamara el momento en que ya se abra la ronda de preguntas. ¿Ok? Entonces, sin más, Tamara, bienvenida. Muchas gracias por tu gestión, por tu ayuda para esta charla y quedamos en tus manos. Muchísimas gracias, Fabri. Gracias a la red por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que están participando esta noche. Sabemos que no siempre es fácil darnos este espacio que es tan necesario para informarnos, así que sean todos bienvenidos. Ustedes van a encontrar en esta charla diapositivas que contienen bastante información. El objetivo de brindarles esta información es para que ustedes puedan, si desean, tomar fotos y poder revisarlo después con más calma y poder ir a este material las veces que lo necesiten, ¿sí? Yo obviamente voy a dar una explicación sin leer absolutamente todo, pero es con el objetivo de que sea didáctico y de que obviamente todos podamos comprender sobre lo que vamos a conversar, ya que tenemos mamás y papás de niños pequeñitos y niños más grandes y de repente adolescentes. Entonces, la intención es que la información sea lo más general posible y que por supuesto ustedes puedan ir adaptándolo a su realidad. Estas son guías y pautas generales. Entonces, empecemos. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas psicofisiológicas, cognitivas y conductuales producidas ante un evento que puede ser externo o puede ser interno. Las emociones no son malas. Se les ha clasificado como negativas y positivas únicamente por un propósito de diferenciarlas. Y como su nombre un poquito lo indica, las positivas tienen relación con lo agradable y las negativas con lo desagradable. Sin embargo, no hay que tenerle miedo cuando hablamos de emociones negativas, porque todas las emociones que podemos sentir nos son útiles para la vida, ¿sí? Entonces, solo una breve explicación sobre esto. La lista, les he puesto yo la lista completa de lo que son y de cuáles son las emociones clasificadas como positivas y las clasificadas como negativas. Como ustedes pueden ver, nosotros mismos como adultos vivimos este tipo de emociones y con mayor razón a través de la situación que nos encontramos viviendo ahora, que es la pandemia, como consecuencia del coronavirus. Tal vez algunos niños o algunas personas adultas hemos atravesado por una, dos o varias de estas. Coronavirus, pandemia y confinamiento. Los consejos que les vamos a impartir ahora son para ayudarles a ustedes como adultos y como padres, ayudarles a sus niños a enfrentar estas emociones de una manera lo más saludable posible, ¿sí? Las emociones que están relacionadas específicamente en este momento de pandemia han sido identificadas principalmente como tres,
que son la ansiedad, el estrés y la incertidumbre. Por supuesto, estas emociones se van a caracterizar de manera distinta y se van a presentar de manera distinta en cada niño de acuerdo a su edad, a su situación de vida, a su posibilidad económica, a los recursos personales que pueda tener a su alrededor. ¿Y por qué ocurre esto con los niños? Pues evidentemente los niños, los adolescentes, también están atravesando un montón de cambios. A veces no lo podemos reconocer porque decimos, bueno, pero él tiene 2 años, tiene 3 años, tiene 6 años, tiene 8 años, pero ellos logran en su manera darse cuenta y percibir que hay cosas que están fuera de lo normal. Entonces, es importante que reconozcamos los motivos de este malestar. ¿Qué son? No van a su escuela como lo hacen regularmente. Probablemente ha habido cancelaciones de eventos. Por ejemplo, encuentro muchos niños que están muy frustrados y tristes porque no pudieron tener su fiesta de cumpleaños. Hay adolescentes que se han graduado en este año escolar del bachillerato y no han podido tener su fiesta como regularmente se acostumbra y poder festejar. También ha habido esta separación de sus amiguitos o de sus compañeros, de sus enamoradas, en los casos de los adolescentes. Hay un cambio de rutinas definitivamente importante. Ha habido un cambio en la vida diaria tal y como los niños y nuestros hijos la conocían. También los niños y los adolescentes, no importa si son pequeñitos, ellos pueden percibir cuando ocurre preocupación o sentimientos de angustia en su entorno, ¿sí? También se dan cuenta y notan que no pueden salir a jugar, que no pueden ir al parque, que no pueden ir a la guardería, que no pueden tener sus actividades también recreativas normales. Una afectación importante en esta cotidianidad también es la parte afectiva. Cuando los niños o nuestros hijos estaban acostumbrados a compartir o a ir a casa de sus abuelitos, en el caso de los padres que son divorciados, encontramos también que los niños sienten angustia y tristeza porque no hay esta cercanía que había habitualmente en sus vidas, cuando los papás les recogían tal vez algún día entre semana de la escuela o cuando pasaban el fin de semana en casa con ellos, y todo esto se ha ido rompiendo. Entonces, preguntarnos por qué los niños se sienten así, pues lo raro sería que no se sientan afectados, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de los síntomas y quiero recordarles algo bien importante. Los niños y los adolescentes por lo general no tienen la madurez emocional o la capacidad de verbalizar sus sentimientos. Entonces lo que ellos hacen es actuarlos. Cuando ellos se sienten mal, actúan su malestar. Y por eso encontramos cuando algo pasa, cambios en sus comportamientos y sus actitudes. En este sentido, lo que se ha encontrado con mayor incremento en este tiempo en la parte emocional y psicológica es lo que les he enumerado aquí. Encontramos niños más ansiosos, como por ejemplo, niños que empiezan a comerse las uñas, les cuesta conciliar el sueño, quieren dormir con sus papás cuando ellos ya dormían solitos en sus habitaciones, entre otros que vamos a continuar mencionando. Otro tipo es el niño que se ha vuelto más sensible de lo normal. Encontramos que llora con facilidad, que se encuentra con una emocionalidad muy a flor de piel y está continuamente mami, 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 o papi, 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 ¿no? O están papi te quiero mucho, mami te quiero mucho, buscando el afecto continuamente. También encontramos lo contrario, hay niños que se muestran apáticos y esto puede ocurrir también sobre todo en los adolescentes. La apatía se demuestra o se expresa por medio del desgano y del uso sobre todo excesivo de pantallas. Pantallas hablamos televisión, celular, iPod, iPad y juegos de video. También encontramos más cantidad de berrinches y esto ocurre porque les cuesta manejar su enojo, se frustran más fácilmente de lo normal y probablemente se muestran agresivos verbal o físicamente. Es decir, mi niño que era un poquito enojón, ahora me contesta feo, me habla feo, me insulta y hasta parece como que quiere pegar, ¿ya? También encontramos que los niños se encuentran más peleones. Esto quiere decir que se enojan por todo,
les cuesta mantener la armonía. Cuando estamos en momentos recreativos en familia, jugando algún jueguito de mesa, encontramos que discuten más, ignoran a la figura de autoridad o tratan de retarla, y si pierden se arma una tremenda situación ahí. Por último, tenemos también niños que se demuestran más demandantes de lo común. Esto quiere decir que exigen una atención continua y se muestran más dependientes de lo normal. Es decir, niños que ya empezaban a tener una autonomía, hoy por hoy empiezan a no querer despegarse de los padres. Las recomendaciones son 6. Y vamos a empezar con la más importante. Siempre que yo tengo profesores, personal profesional, docentes o padres de familia, siempre les digo, el mayor trabajo en cuanto a la parte psicológica, emocional y conductual cuando se trabaja con menores de edad es con los adultos de referencia. Si bien es cierto, son los niños los que presentan estos comportamientos y actitudes, tenemos que recordar que depende mucho de cómo nosotros como adultos de referencia manejamos las circunstancias alrededor de ellos. Entonces, si nosotros marchamos bien, los niños marchan bien, ¿sí? Por esto, la primera recomendación sobre esta charla de hoy es cuidemos nuestro propio comportamiento. Y la recomendación principal es empieza por ti. Los padres, madres o adultos de referencia son un radar que transmite las emociones a sus hijos. Trabajemos con responsabilidad el manejo y autocontrol. Permítame un ratito que se me tapó aquí. De la propia angustia y de los propios sentimientos negativos que también como adultos tenemos el derecho a tener, pero debemos aprender a gestionar. Cuidemos también de tener filtros sobre lo que compartimos acerca de nuestros propios miedos. Si bien es cierto, como adultos también estamos viviendo una angustia y una incertidumbre tremenda por muchas preocupaciones que nos aquejan, tenemos que cuidar mucho. A veces los adultos pensamos que los niños son sordos y los niños no son sordos. Y a veces hablamos por teléfono con la abuelita, con la mamá, con el vecino, y expresamos sin darnos cuenta de que los niños nos están escuchando lo preocupados que estamos por perder el empleo, porque el país va a pasar esto, porque nos vamos a morir con el coronavirus, etc. Entonces, cuidemos y filtremos muy bien lo que nosotros mismos transmitimos a nuestros pequeños y a nuestros adolescentes. Recordemos también que nuestros hijos dependen completamente de sus padres y de sus madres para sentirse seguros y a salvo siempre. Y con mayor razón en situaciones de peligro o de emergencia sanitaria como lo que estamos viviendo actualmente. Algo de lo que probablemente ustedes ya habrán escuchado, y si no, pues les voy a informar. Hay algo que se llama contagio emocional, y esto ocurre por las neuronas espejo. Por esto es sumamente importante que como adultos cuidemos nuestro malestar, que esto no impida que nuestros niños se sientan seguros, ya de que nosotros hagamos de cuenta esta analogía que les pongo acá. Nosotros como adultos somos el timón del barco y en este barco están nuestros pequeños, nuestros adolescentes. Este barco tiene que ser guiado a un puerto seguro, ese a que nos encontramos con un oleaje y con una tormenta que a momentos nos está queriendo como volcar, ¿sí? Entonces recordemos que somos los capitanes. ¿Cómo hacerlo? ¿Hay alguien que está con el micro prendido? Por favor, si lo puede apagar. Gracias. Fabri, no sé si me ayudas dándole un mensajito interno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, mantengamos la calma y la proactividad. Tenemos que necesariamente explicarles. He encontrado muchos papitos y mamitas que con la intención de proteger a sus hijos pequeños no les dicen la verdad y les mienten acerca de lo que está ocurriendo. Y esto no es una buena estrategia. Es sumamente importante tener en cuenta que los niños no son tontos. Los niños comprenden absolutamente todo. Entonces, es importante explicarles, pero por supuesto en un lenguaje de acuerdo a su edad. No vamos a hablar de la misma manera con un jovencito de 14 años que con un niño de 6.
y obviamente también de acuerdo al nivel de independencia y autonomía que su hijo tenga. Si es que su hijo es un niño pequeñito, le vamos a fomentar la responsabilidad en cuanto a lo importante de lavar sus manitos, de toser tapándose la boca y todos estos cuidados que debemos necesariamente implementar. Obviamente, si hablamos con un joven de 16 años, podremos tal vez explicarle un poquito más y retarle un poquito más a que sea más responsable en muchos otros aspectos en cuanto a la prevención del contagio del COVID. Es importante también mantener la disposición abierta de conversar sobre todos los temas relacionados a la situación actual, ya que hay niños que se asustan porque perciben toda esta tensión alrededor de la enfermedad. Hay niños que no han tenido el filtro de los adultos y han visto las noticias y la crudeza con la que lamentablemente ciertas cosas efectivamente han ocurrido en ciertos países. Entonces los niños, por supuesto, se abruman con esta información y tienen miedo de morir. Y a veces los niños o hasta los adolescentes o preadolescentes no cuentan cuando se sienten enfermos porque tienen miedo de que eso les pase. Es mejor permitirles saber de que el coronavirus es una gripe muy, muy fuerte y que funciona de esa manera. Y la forma de poder tratarlo es ir al médico, tomar medicación, que el médico nos chequee y luego ponernos sanos. Es importante saber que el COVID también obviamente repercute en la salud de los niños y adolescentes, pero por su edad obviamente es mucho menor el impacto que en personas mucho mayores o con enfermedades agregadas, ¿no? Brindar la apertura también para la expresión emocional de los niños y jóvenes sobre sus propios miedos y preocupaciones frente a la situación. Hay niños que realmente tienen temor de nunca más volver a su escuela y que el niño no tenga la oportunidad de saber de que sí va a poder volver, pero que tenemos que ser pacientes hasta que sea seguro poder salir. Va a hacer la diferencia en que ese niño pueda dormir o tenga una pesadilla o que ese niño pueda comprender de que simplemente hay que esperar un poco más y es por seguridad. Número 3, seguir una rutina. Todo niño en general requiere y necesita estructura. Nuestros niños con TDA o con TDAH o con cualquier tipo de necesidad educativa especial necesita con mayor razón una estructura. Obviamente la flexibilidad va de la mano, pero en este caso puntual que estamos hablando de la pandemia y de que todo se nos ha desordenado en la vida porque estamos haciendo teletrabajo, porque ellos no están asistiendo a la escuela y efectivamente ha habido un cambio en nuestra cotidianidad, es necesario tratar de estructurar nuevamente esta nueva realidad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque tener estructura a los niños les permite predecir lo que va a ocurrir. Ellos van a saber a qué hora tenemos que trabajar y hacer deberes y estudiar, a qué hora tenemos tiempo para jugar, a qué hora vamos a poder preparar una torta con el abuelito, con la mamá, lo que sea. Y esto es lo que a los niños les brinda seguridad dentro de todo el caos que podemos estar viviendo al momento. Por otro lado, la recomendación, como les decía, es crear una nueva si es que es necesario y ha sido muy difícil readaptar la situación. Obviamente donde se incluyan todos los aspectos también de ocio, de descanso y demás. Los hijos a partir de los 10 años tienen la posibilidad de involucrarse más activamente o hasta de proponer un diseño de un nuevo programa o cronograma para la familia, que obviamente lo revisaremos con ellos para ver cómo lo podemos manejar y negociar de tal manera que ellos puedan sentirse más protagonistas y no sea algo tan impuesto y puedan ellos también estar más motivados a colaborar. ¿Cómo hacer este nuevo cronograma? Les recomiendo que partan de lo que a sus hijos les gusta y les motiva. Ustedes conocen a sus niños, saben que les agrada, partan de eso. Utilizar el factor sorpresa y la expectativa para actividades recreativas también es bastante bueno. Recordemos que nuestros niños son niños bastante inquietos. Entonces, ellos necesitan de esta expectativa y de esta motivación continua y diaria. 4. Permite que tus hijos sientan y expresen sus emociones. Respetemos y validemos el sentimiento de nuestros niños. Nuestros niños y adolescentes están sintiendo tristeza, frustración y decepción.
porque efectivamente ellos, así como nosotros, también han tenido pérdidas importantes por este confinamiento. Y es importante que no hagamos de menos, que no menospreciemos su sentir, porque dentro de sus cortas vidas, lo que ellos viven es todo su mundo y para ellos es muy importante. En el caso de los adolescentes, el sentido de pérdida puede ser mayor o más profundo debido a la necesidad propia que tenemos en estas edades de salir a fiestas, compartir con sus pares, de repente visitar al chico o a la chica que le gusta, y el sentido de libertad que obviamente se ha visto más coartado que lo normal. Evitemos comparaciones entre hermanos con la vecina, mira cómo tu hermana sí se porta bien, mira cómo la vecina sí está tranquila, etc. No desmerezcamos, como ya lo mencioné, su sentir y no limitemos su expresión. Lo más importante en este sentido es que ustedes como adultos muestren empatía y apoyo. 5. Cuidemos y supervisemos lo que ven y lo que escuchan. Lamentablemente la desinformación ha sido el principal motivo de que todos en el mundo nos enfermemos emocionalmente de alguna manera, porque lamentablemente hay mucho caos, hay mucha sangre, mucho amarillismo en la información que vemos, y eso definitivamente no nos aporta y no nos ayuda tampoco a nuestra propia salud mental, peor a la de los niños. Entonces, cuidemos, por favor, la información que ellos pueden estar recibiendo a través de los medios, ya de que no siempre ellos pueden encontrar un filtro, más aún cuando tenemos niños que tienen su propio celular o sus propias cuentas en redes sociales. Es necesario, como ya dije y lo insisto, mantener un diálogo abierto sobre este tema, y no únicamente por la situación pandémica, sino porque tristemente a raíz de esta situación la pornografía infantil también ha aumentado, y esto se da porque los niños están empezando a abrirse cuentas de Facebook, de Instagram, a veces sin supervisión y sin conocimiento de los padres, y obviamente en su inocencia, en su juego, en su travesura, ellos pueden empezar a enviar fotografías propias de sus cuerpos, y esto, como sabemos, es un peligro para ellos. Y del otro lado no hay un niño, una niña de su edad, un joven, una joven de su edad, sino probablemente perpetradores, ¿no? Entonces, también es importante, por otro lado, el cuidar de que los niños no estén siendo acosados de forma cibernética, ya de que lamentablemente es una de las cosas que también se ha ido incrementando con esta situación de la pandemia. En caso de que ustedes no sepan responder a alguna pregunta de sus hijos o sus adolescentes, en el caso de los más grandecitos pueden aprovechar esta duda para hacer una investigación en conjunto. Yo les recomiendo siempre que traten de hacer investigaciones de fuentes fiables. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, ¿no? También. Es importante que la información que nuestros hijos tengan acerca de esta situación venga de nosotros y que sea basado en fuentes que sean reales, ¿sí? 6. Encuentren distractores. Traten de encontrar actividades que promuevan el equilibrio de sus hijos, con los cuales ellos puedan tranquilizarse cuando se sientan preocupados. Propongamos realizarlo, por ejemplo, cada 3 días, o dejarlos a disposición de ellos para que recurran a estos distractores cuando lo necesiten. Por citar un ejemplo, puede ser con niños pequeños que necesitan supervisión, cocinar juntos, hacer postres, y con los jóvenes más grandecitos que obviamente están en la capacidad de hacerlo sin riesgo y sin peligro, pueden cocinar solos. También pueden empezar a organizar juegos especiales en donde toda la familia se integre. En adolescentes, esto es un problema que he encontrado bastante común, y no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Los adolescentes están encontrando un uso ilimitado de pantallas y videojuegos como un distractor en estos momentos de confinamiento. Y como ya sabemos, no es positivo ni es saludable. En este sentido, es importante hacerles saber a nuestros hijos adolescentes que comprendemos que cuentan con más tiempo libre y menos actividades fuera de casa, pero que es importante y necesario regular el uso de estas pantallas. Permítanle, como son más grandes, ser más proactivos, estar participativos en la situación en casa,
y sugiéranle tal vez que ellos propongan un horario, un cronograma para el uso de las pantallas y luego lo pueden conversar y llegar a acuerdos en los que nos sintamos bien tanto los adultos como los jóvenes. Confinamiento y TDA o TDAH. Tenemos que recordar y reconocer que nuestros guaguas, nuestros niños, nuestros adolescentes tienen ya por su trastorno y su diagnóstico una dificultad importante en su autorregulación emocional, en su motivación y en su activación. Y por supuesto, como ya lo sabemos, esto tiene una consecuencia en todas las áreas de su vida. Entonces, si es que ellos ya vienen con esta hipersensibilidad o esta situación en donde se les hace un reto ya a su propio manejo, tengan presente que con todo lo que está ocurriendo ahora, obviamente es algo que les sobrepasa de sus propias manos y de sus propias fuerzas y capacidades. Por eso tenemos que poder ayudarles. Es importante tener presente que se frustran, que explosionan y se alteran con más facilidad que los niños neurotípicos. En situaciones ambiguas, repetitivas, monótonas y poco estimulantes, los niños obviamente no responden positivamente. Entonces, por eso son también las recomendaciones de tratar de ser lo más creativos posibles y obviamente adaptar todas las recomendaciones a favor de la particularidad de cada uno de los niños. Se recomienda bajar el nivel de exigencia. A veces también como adultos, por estar con tantas emociones no digeridas, podemos volvernos muy rígidos, muy gritones, y a veces podemos parecer verdaderos coroneles en casa. Todos lo estamos pasando mal. Para todos es difícil la situación. No nos olvidemos de ser más comprensivos también con nuestros pequeños, porque si nosotros como adultos nos sentimos así de abrumados, y sobrepasados a veces, imagínense cómo están ellos. Y viéndonos a nosotros actuar de esas maneras exacerbadas, definitivamente no es una mezcla saludable para nadie. Acompañen a sus hijos e hijas, brinden comprensión y ayuda. Hacer uso de la motivación, del refuerzo positivo como herramienta principal. Se recomiendan pequeños premios o motivaciones para que ellos puedan reforzar la parte positiva. Obviamente no estamos hablando, por favor, de chantajearles ni manipularles. No. Se trata de reconocer positivamente las cosas que ellos sí están haciendo bien. Y puede ser con un abrazo, con un beso, de forma verbal, con una felicitación, con una palmada, de cualquier manera. Tenemos la economía de fichas, tenemos un montón de herramientas conductuales que ustedes como padres ya las conocen y que podemos también volverlas a aplicar y adaptarlas en esta situación. Eviten al máximo la confrontación directa, las amenazas y los castigos. Ojo, esto no quiere decir que no van a tener consecuencias si es que se portan mal o rompen una regla. Sí las van a tener. Pero reconozcamos también que estamos esperando que un niño, que al ser niño y no puede estar firme, quieto y sentado 24/7 encerrado, peor aún si es un niño con estas características, entonces seamos más flexibles también en reconocer y comprender que a veces pedimos imposibles. Expliquémosles también qué esperamos de ellos. A veces cometemos el error de asumir que ellos nos leen la mente y ellos ya saben qué tienen que hacer, y no necesariamente es así. Es importante sentarnos a conversar sobre esta nueva realidad y dejarles saber, por ejemplo, qué tareas de en casa queremos que ellos hagan o colaboren. Entonces los niños y los jóvenes van a saber qué cosas estamos esperando de ellos. Y obviamente también dejemos de saber lo que ellos pueden esperar de nosotros. Si es que ellos cumplen con sus tareas, cumplen con las cosas, van a esperar, por supuesto, de nosotros una reacción y una actitud positiva. Y si ellos rompen las reglas, pues van a encontrar en nosotros consecuencias, ¿sí? Mantener conversaciones de emociones, sentimientos y no únicamente mostrarnos como estos coroneles que dan órdenes, horarios, deberes y tareas y exigencias, ¿sí? Esta situación, aunque no tenemos certeza de cuándo cambiará, sabemos que todo volverá a la normalidad y es algo que quiero que ustedes también lo recuerden. Aunque a veces parece lejano, esto va a ocurrir. El principal objetivo
es dar tranquilidad, seguridad y acompañamiento. En cuanto a los recursos y estrategias, ustedes pueden hacer buen uso de la globalización de la información, recurrir al internet, encontramos varias páginas hasta en las redes sociales de psicología, con muchos recursos interesantes que podemos tomar a favor de lo que nos está ocurriendo ahora. Aquí, como les digo, les doy una forma general de cosas que podemos utilizar y que puede ser favorable para nuestros pequeños. Por ejemplo, encontramos recursos físicos como bailar. Bailar y cualquier actividad física, como saben, distiende el cuerpo de la tensión, relaja la mente. También podemos practicar yoga o meditación. Entiendo que dentro de estas charlas que están preparadas para ustedes, hay una profesional que les va a hablar puntualmente de la práctica de meditación o yoga, me parece. Y pueden aprender un poco más específicamente sobre este recurso, el cual es fabuloso y se lo puede hacer con niños pequeños. Respiraciones profundas, en donde la mente se aleja un poquito de las preocupaciones y nos da un buen respiro. El tomar el sol en la mañana también es bastante favorable. Si es que ustedes tienen la oportunidad de tener una pequeña terraza, o de tener un patio, o de abrir una ventana de forma segura, por supuesto, en donde los niños o los jóvenes o ustedes mismos puedan recibir un poquito de sol, les va a ayudar mucho. Recursos espirituales, obviamente respetando el credo de cada familia, si es que son familias que asistían todos los domingos a las iglesias o tenían algún tipo de dinámica específica en este sentido, pueden tratar de retomarlo de forma digital, si es que les es posible, o pueden, por ejemplo, rezar juntos como familia, o algo que también es muy útil con niños pequeños es enseñarles a rezar el ángel de la guarda, de tal modo que ellos tienen este recurso espiritual para poder tomarlo cuando ellos puedan sentir un poquito de miedo o de susto en cualquier momento del día, aunque por lo general ocurre en la noche cuando son pequeños. También encontramos recursos artísticos, que son los que mayor expresión permiten a los niños y son los que, en mi particular experiencia, resultan mucho más catártico para los pequeños, ¿sí? El dibujar, el pintar. Ojo, el dibujar no necesariamente es coger una hoja de papel bond y un lápiz y colores. El dibujar es permitirles ensuciarse, tal vez usar acuarelas, tal vez usar los dedos de las manos, o sea, hacer un poquito de desorden y permitirles la creatividad sin cortarles este espacio. Hacer artesanías, por ejemplo, con plastilinas, barro, mazapán. También podemos motivarles a escribir cuentos, a escribir poemas, también a tocar un instrumento musical. Y todo esto, sobre todo lo del instrumento musical, de hecho, pueden hacerlo también por tutoriales de YouTube. También encontramos recursos y estrategias intelectuales, como puede ser escribir. El escribir en sí mismo resulta terapéutico. ¿El escribir qué? Escribir lo que siento, si son miedos, si son preocupaciones. Por otro lado, también podemos leer, obviamente, temas de interés y de agrado, no las noticias ni el periódico, ¿no? Y recursos emocionales, que pueden ser espacios propios que tengan los niños y adolescentes para gestionar estas emociones difíciles o negativas. Hay algunos recursos que también podemos encontrar en psicología que ustedes pueden consultar de forma más específica y de acuerdo a la edad que tienen sus niños, porque les repito, no es lo mismo. Alguien me está rayando la diapositiva. Fabri, ayúdame, no sé qué pasa ahí. Depende obviamente mucho la edad de nuestros hijos para poder tomar el recurso más adecuado y la estrategia más favorable para él. El caso del rincón de la calma se utiliza en niños más pequeños, ¿no? Los adolescentes probablemente no necesiten este tipo de recurso y necesiten otro. Pero lo importante es que podamos buscar algo que se adapte de la mejor manera a nuestros pequeños. Por ejemplo, también el romper papel, el semáforo de las emociones, entre otros. Lo que recomiendo también mucho, y por eso está subrayado y con mayúsculas, es mucho apapacho. Apapachar significa acariciarnos el alma. Y este apapacho tiene que venir desde nosotros mismos y también un apapacho con las personas que tenemos cerca. Aunque no lo crean, el abrazo
genera endorfinas, genera bienestar y ayuda mucho a sentir calma. Y esto nos va a ayudar como adultos y obviamente les va a ayudar a nuestros hijos. Recomendaciones para reconocer las emociones de los niños. Estas son unas recomendaciones más generales. Son 4 apenas. La primera, expresar amor. Hagámosle saber a nuestros hijos que nuestro amor es incondicional. Siempre se recomienda evitar, si es que no haces esto, no te voy a querer, o cuando se portan mal, ya no te quiero nunca más. Esas cosas no son nada positivas, y menos en esta situación, porque los niños son conscientes de que algo malo está ocurriendo afuera. Y si como pequeños sienten que sus padres no les quieren proteger, obviamente hay un sentimiento de sentirse vulnerable, que cómo no va a tener pesadillas o no va a estar asustado, ¿no es cierto? Entonces, tengamos cuidado con esto. Por otro lado, transmitámosle seguridad. Como les decía al principio, es normal sentir miedo y con el tiempo nos vamos a ajustar a esta nueva realidad. De igual manera, cuando volvamos a salir de la cuarentena, vamos nuevamente a tener que reordenarnos. Expresemos las emociones. Como ya les había mencionado, la apertura y la libertad que podemos hacer tal vez a través de cartas. Hay niños que les cuesta mucho verbalizar porque tienen vergüenza, porque tienen recelo, porque tienen miedo de la reacción de los padres. Si esto le ocurre a tu pequeño o a tu adolescente, se sugiere que puedan permitirles hacer cartas, ¿no? Entonces se puede decir, mi hijo, si tú quieres me puedes escribir una carta y me pones y me cuentas lo que te está pasando, si es que te es difícil contármelo y conversarlo, ¿sí? También podemos escuchar canciones que nos ayuden a elevar un poquito la alegría, obviamente también juegos, dibujos y sostener el contacto. Es súper importante sostener el contacto con miembros de la familia y amigos que sean importantes para nuestros hijos a través de la videollamada. Como les decía, si es que son muy pegados a sus abuelitos, si es que son familias en donde hay padres divorciados, tenemos que cuidar y respetar de que esos vínculos afectivos, esos lazos familiares se sostengan firmes en este tiempo, a través de los recursos que por supuesto tenemos a disposición. La receta principal para poder manejar esto es más amor y apoyo, y por supuesto mucha más paciencia. Y recordemos como adultos también que todo esto va a tener un fin. Voy a hablarles ahora del malestar emocional. Es importante que también sepamos reconocer qué sentimientos, qué actitudes, qué comportamientos entran dentro de lo esperado y qué comportamientos pueden darnos señales de una situación preocupante que tal vez pueda requerir un apoyo profesional. El malestar emocional viene cuando ya hay una vivencia continua de desagrado, ¿no? Como ya lo hablamos anteriormente, y se vuelve más recurrente. Es leve en los niños, por ejemplo, cuando lloran más, cuando hacen rabietas, cuando se les ve aburridos todo el tiempo, cuando se ponen más traviesos, cuando tienen ganas de salir sí o sí. Y estas, como saben, son reacciones naturales, como ya lo habíamos hablado, dentro de esta situación. Un malestar emocional moderado es cuando los niños empiezan a presentar ya problemas para dormir, cuando presentan una falta de concentración más notoria que la regular que puede tener cuando hablamos de niños con TDAH, ¿no? Pueden presentar dolor de estómago, náuseas, irritabilidad, pesadillas, y esto ya merece una atención. Y podemos encontrar también otros tipos que pueden ser graves en niños y adolescentes, como por ejemplo el hacerse pipí en la cama, cuando obviamente ya no lo hacía, y esto puede ocurrir en niños y en preadolescentes, de hecho. También podemos encontrar el que se hagan de igual manera, que defequen de igual manera, cuando obviamente ya controlaban esfínteres. También podemos encontrar terrores nocturnos, es decir, que los niños se despierten gritando, aterrados. También podemos encontrar que se vuelven repetitivos con palabras que escuchan o se anclan de una sola palabra o de una frase y empiezan a hacerlo de forma repetitiva.
El cutting, que es cuando empiezan a cortarse en sus muñecas, en sus brazos o en sus piernas. También podemos encontrar trastornos de conducta ya más importantes, depresivos también. Intentos autolíticos quiere decir cuando nosotros encontramos en nuestros niños, preadolescentes o adolescentes que están teniendo, por ejemplo, intentos de tomarse muchas pastillas, de quitarse la vida, están mencionando que ya no quieren vivir o cualquier situación de estas que por supuesto son de mucho cuidado. Y todo esto que acabo de mencionar como grave requiere de atención urgente y de una guía profesional inmediata. Pensemos también en perspectiva que no todo es malo. Tratemos de encontrar lo poquito o mediano positivo que nos ha brindado este tiempo también. Tratemos de un poco equilibrar esto negativo con lo que de alguna forma nos ha brindado como oportunidad. Por ejemplo, el estar más unidos, el compartir más tiempo con los hijos, el recuperar los vínculos con la familia dentro y fuera de casa, la mejora en la calidad de la alimentación porque estamos comiendo en casa, ya no podemos comer tan mal. Nos hemos vuelto todos mucho más creativos, hay mayor cercanía afectiva. Por ejemplo, los niños han reportado que están más felices porque mamá y papá están en casa todo el tiempo con ellos. Los adolescentes se han encontrado más complacidos por poder dormir mucho más, cuando sabemos que esta es una necesidad propia fisiológica de esta edad. Y los padres han reconocido que es un tiempo compartido de mayor calidad con sus hijos también. Bueno, ahí termina mi exposición. Espero haber sido lo más clara posible y ahora le voy a dar el paso a Fabricio para que él pueda compartirnos las preguntas y las inquietudes que ustedes han tenido durante esta charla. Así es, Tami, gracias. A ver, tengo ya varias preguntas. La primera, la madre se llama Jimena. Dice, el padre del niño que tiene 4 años falleció y no sabe cómo decírselo. No se lo han dicho, le han dicho que el papá está enfermo y no saben si deben mantener esto así o decírselo o de qué manera decirse. Bueno, el tema también esto de la pandemia, del virus, es súper importante tener muy claro que no es lo mismo la vivencia en Ecuador que la vivencia en Argentina. No es lo mismo la vivencia en Quito que la vivencia en Guayaquil. Y definitivamente cuando encontramos fallecimientos por la situación de COVID, no sé si la pregunta está relacionada a una muerte por el virus o si simplemente ocurrió en este momento. Cuando ocurren muertes de personas cercanas a los pequeños, es sumamente importante permitirles tener la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Por supuesto, entiendo que ya ocurrió, me imagino, el velatorio, el entierro, y no hay la oportunidad en tiempo real de que este niño pueda despedirse de su papá. Y obviamente por las circunstancias tampoco habría podido hacerlo. Pero sí me permito recomendarle que dada la situación coyuntural, pida apoyo profesional para que pueda esta mamita ser acompañada en un proceso de duelo con su pequeño que sea empático, respetuoso y no traumático para el niño. Ojo, no sé si es un niño de 5 años, no sé si es un niño de 10, no sé si es un niño de 13. Perdón, Tamara, es un niño de 4 años y dice que le han dicho a su hijo que el papá está enfermo. Aún no le han dicho que ha fallecido. Bien. Bueno, al ser un niño tan pequeñito, es probable que tal vez pueda ser prudente extender la situación hasta que haya la posibilidad de hacer un proceso de duelo directo y tal vez manejarlo con situaciones más reales para el niño, pero no me atrevo a dar una recomendación específica porque para hacerlo yo tendría que comprender bien la vivencia de este niño. Si tiene hermanos, si la mamá vive solita, cuál es la situación del niño, cuál es su forma de reaccionar, si es que es un niño generalmente agresivo, es un niño tranquilo, es un niño sensible.
No puedo dar una respuesta específica porque sería irresponsable de mi parte, de que la mamita se tome obviamente lo que yo le pueda decir y lo siga al pie de la letra cuando no tengo la suficiente información para poder guiarle. Yo lo que le recomiendo es que solicite un acompañamiento con un profesional, un psicólogo infantil o un psicólogo clínico que trabaje con niños pequeños. Si tiene 4 años, sería mejor que sea un psicólogo infantil, para que pueda ser ella bien guiada y el niño en lo posible pueda ir digiriendo la situación de pérdida de su papá. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿en qué consiste la economía de fichas? Bueno, la economía de fichas tiene algunos nombres, pero ustedes seguro lo habrán trabajado porque con nuestros guaguas esto es algo que lo hacemos muy seguido y estos suelen ser estos calendarios en donde nosotros ponemos las actividades o las tareas que los niños tienen que cumplir. Entonces, a veces usamos stickers cuando ellos lo cumplen y se ganan el sticker, y si es que, no sé, cumplen la actividad toda la semana, entonces el sábado se ganan hacer tal cosa en el parque, o se ganan comer pizza, ¿ya? La economía de fichas es un recurso en el que se hace un intercambio, más o menos, de mi buen comportamiento por un beneficio, por decirlo así. Tiene otros nombres también, pero al final es una estrategia de modificación de conducta como muchas de las que utilizamos con nuestros guaguas con TDA y TDAH y necesidades educativas especiales. Pero como les digo, pueden googlear, yo les he dado cosas generales, pueden googlear y pueden ir encontrando, de hecho, para niños de 2, 3, 4, 5 y hasta para adolescentes. Ok, la siguiente pregunta dice, mi hija cada vez que se siente frustrado y con ira, se muerde su mano derecha y se lastima. ¿Qué debo hacer? ¿Qué edad tiene este bebé? No especifica la edad. Joel, si me puedes escribir la edad de tu hijo, por favor. Ok. Si es un niño pequeñito, por ejemplo, yo he encontrado niños que obviamente no están diagnosticados todavía, pero he encontrado reportes de niños de 1 año, bueno, no son niños, son bebés todavía, de bebecitos de 1 año, 2 años, 3 años, que ya presentan comportamientos de ansiedad. Entonces, como siempre les digo, es importante también la edad, porque si son pequeñitos, obviamente no tienen la posibilidad de verbalizar el malestar con mayor razón y lo que hacen es que esa rabia va en contra de ellos mismos o va en contra de los adultos. Y a veces lo hacen. Tiene 8 años. 8 años. Ya. Bueno, si es que el niño tiene 8 años, obviamente no es nada saludable que lo haga y que lo esté haciendo es una forma de tratar de expresar o un poquito de agresividad que pueda tener contenida o esta frustración que no lo está sabiendo manejar. Por lo general, para nuestros guaguas, siempre la primera receta saludable para bajar un poquito todas estas emociones que ellos tienen súper altas es la actividad física. Y sabemos que lamentablemente esto está muy limitado por el confinamiento, pero así sea que hagamos jueguitos o saltar soga dentro de casa, moviendo un poquito la sala si es que no tenemos patio o un espacio para poder hacerlo, pero necesitamos que nuestros guaguas suden el estrés, la ansiedad y el enojo. Eso es fundamental y eso le va a ayudar muchísimo. Obviamente, además de permitirle descargar de una forma más sana toda esta energía que tiene, también tenemos que en el momento adecuado explicarle y conversar con él y hacerle saber que nuestras manos son para dar amor, no son para pegar a nadie ni a nosotros mismos, ¿no? Entonces, algo que me sirve mucho a mí es cuando se les coge, a nosotros como adultos cuando nos enojamos y nos ponemos atención, vamos a ver que por lo general hacemos las manos así y nuestros niños también. O a veces hacemos así, los dientes, y no nos damos cuenta. Entonces, lo primero cuando tenemos niños con agresividad contenida es ayudarles a reconocer en qué parte de su cuerpo está esas iras, ¿no? Entonces, obviamente no lo vamos a hacer mientras está en el momento, sino cuando está bien. Entonces, le vamos a decir, mi amor, cuando tú tienes iras, ¿cómo sientes? ¿No? Entonces, el niño va a decir, yo siento como que se me pone mi cabeza caliente, o yo siento como que mi estómago me duele, o yo siento como que mis manos quieren dar puñetes, lo que sus niños les expresen.
Ah, bueno, entonces identificamos en dónde se aloja la ira. Se aloja en las manos. Hagamos actividades en donde pueda usar las manos. Por ejemplo, hagamos un cuchimbolo. Ropa debemos tener en cantidad ahí que podemos hacer un cuchimbolo casero y lo colgamos y le damos la posibilidad de cuando él siente enojo, vaya ese cuchimbolo y lo reviente y desahogue. Y cuando ya desahogue pueda venir con nosotros y nos diga por qué está tan enojado. ¿Qué le pasó? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Sí? También puede ser, por ejemplo, cuando tienen enojo y el enojo se centra en el estómago. Hay niños que les da flojera justamente por esta ira, por esta mala canalización. Entonces es importante, por ejemplo, si siente calor en el estómago, le vamos a sugerir que tome agua muy fría y le vamos a poner hielitos a esa agua para que ese fueguito que está dentro vaya apagándose de a poquito y le vamos a ayudar a respirar y vamos a respirar con él para calmarnos. Vamos a respirar profundo. Entonces volvemos y le ayudamos al niño a que vuelva a su equilibrio. Cuando ocurren las manos, también podemos darles periódicos de los largos y hacer que rompan duro, 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 con todo el enojo que tengan, que rompan y les permitimos, ¿sí? Hay niños que también tienen a veces la fuerza y la energía en los pies y son buenísimos para patear las cosas. Lo mismo, démosles la posibilidad de encontrar el desfogue de acuerdo a su necesidad, pero expliquémosles, guiémosles para que ellos sepan que expresar su enojo no es malo. Es negativo cuando le pegamos a la mamá, o cuando le pegamos a la hermanita, o cuando le pegamos al perrito, o cuando me pego a mí mismo. Pero si yo me siento enojado y no lo puedo decir y no lo puedo expresar de buena forma y pedir ayuda, entonces sé que tengo ese espacio o que tengo ese cuchimbolo y yo ya voy y me desahogo ahí. Y cuando me siento listo y calmado, yo sé que puedo ir donde mi mamá y donde mi papá y decirle, ya, descargado, es que me da iras porque mi hermano utilizó el iPod 3 horas y le tocaba solo una. Ah, ok, mi amor, mira, no me di cuenta. Lo que vamos a hacer es que yo voy a poner la alarma y voy a tener más pendiente de que no se me pase la hora. Pero el tema no es reprimir las emociones. A veces nos equivocamos porque vemos que nuestros hijos están agresivos o están enojados y recurrimos a estar nosotros más bravos, más enojados y les pegamos y les encerramos. Entonces, ¿cómo les pedimos a ellos que estén tranquilos si nosotros mismos no logramos estar tranquilos y no logramos sostenerlos? Entonces tratemos de identificar por dónde ellos sienten su ira a nivel corporal y démosles recursos saludables de expresión y siempre la apertura a luego conversar y expresarlo de una forma adecuada. Gracias, Tamara. Tamara, te voy a pedir, por favor, que bajes la diapositiva del gracias y te pongas tú para verte a ti en vez de ver el gracias. Sí. Perdón, Pensé que sí me veían porque yo me veo. Ya. ¿Ahí me ven? Sí. Sí, ok. Tengo mamá Gisela, te pregunta, ¿qué tiempo es recomendable el uso de tecnología como distractor para un niño de 3 y uno de 11 años? Ok. Ahí me tomaron la lección porque no tengo mi fichita a la mano, pero les puedo decir que en niños de menos de 3 años, 0 dispositivos. En niños, me parece que de 9, lo podemos revisar en el internet porque de hecho hay una escala que se sacó de estudios de psicología infantil precisamente, y ahí te dan los tiempos exactos recomendables, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que tiene que ser regulado definitivamente. Y les voy a dar el dato exacto en un minuto mientras contesto la otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? Sí. Mónica pregunta, mi hijo tiene 16, pero su edad psicológica, entre comillas, tiene menos. En este caso, a él no le gusta hacer ejercicio, no quiere hacer ninguna actividad que implique movimiento. ¿Es algo regular o es más por su personalidad? ¿Qué hacemos en este caso? Ok. Lo que yo recomiendo... ¿Qué edad tiene, Fabri? 16, dice, pero su edad psicológica tiene menos. Ok, ¿de cuánto es su edad psicológica?
No sabría decirte, no lo dice aquí. Ok, bien. Esto también es algo bien importante. Efectivamente, no todos los niños son deportistas. No a todos los niños les gusta estar en movimiento físico. Entonces, lo más probable que ocurra es que este jovencito, tal vez el recurso que le pueda venir bien para expresión de sus sentimientos sea la parte creativa. De menos de 4 años, su edad de 16. 16 años cronológicos y 4 mental. años mental, así es. Ok, bueno, ahí nos encontramos con un caso bastante particular y obviamente si tenemos enfrente un niño mentalmente de 4 añitos, tenemos que tratar de entretenerle con actividades que le agraden y que un poco vayan a favor de esta edad. En esta edad, mucho se utiliza la parte sensorial y motriz, sobre todo de las manitos y también de los piecitos. Por ejemplo, algo que le puede ayudar muchísimo es hacerle masajes en los pies con aceite o ponerle, por ejemplo, hacer gelatina. Ponemos a cuajar mucha gelatina y hacemos que meta las manos y haga esto, o los piecitos, ¿sí? Cualquier actividad que le pueda ayudar a él a desfogar la agresividad o el enojo, cualquier emoción, le va a ayudar, ¿sí? Obviamente, pese a que tiene el cuerpo de un jovencito, si tiene la edad interna de un niño más pequeño, tenemos que tratar de procurar, cuando investiguemos qué actividades poder hacer con él, que sean de acorde a los 4 o 5 años de edad o 3 años de edad y encontrar recursos que nos puedan facilitar el trabajar también un poquito con él. Perdón un ratito, Fabi. Les voy a responder ahora, ya encontré mi pollita aquí. A ver, niños menores de 2 años, nunca. Eso sí me acordé. Niños de 2 a 5 años, no más de 30 minutos diarios. Niños de 5 a 12, no más de 1 hora. Y niños de más de 12 años, no más de 2 horas. Ok, gracias, Tamara. Y todos, me encanta porque todos se regresan a ver, cuando yo doy charlas de esto, los papás todos se ponen así como asustados. Lo importante es aprender. Y si usted ha estado dándoles pues a discreción, hoy es el momento de empezar de a poquito a irnos ajustando. Las tuercas. Así es. Mario nos pregunta, ¿qué actividades son recomendables para reducir el nivel de ansiedad en un niño de 10 años y mejorar su atención y focalización a las instrucciones que se les da? Es decir, parece que está muy distraído y no hace caso y está un niño de 10 años. Ya, a ver, cualquier trabajo de fortaleza de atención para nuestros guaguas en general tiene que enfocarse de una forma divertida. Nosotros como adultos sabemos que les estamos haciendo trabajar, pero ellos no tienen que saber que les estamos haciendo trabajar. Ellos tienen que pensar únicamente en divertirse. Algo que puede funcionar, por ejemplo, es ayudarle a la mamá o ayudarle al papá en algo tan sencillo como hacer pares las medias. ¿Por qué? Obviamente tratemos de darle las medias de más colores y más diferentes. ¿Por qué? Porque esto le permite a él buscar qué media va con qué media. Mirar cuál es del mismo color, cuál tiene el mismo estampado, cuál tiene el mismo largo, etc. Podemos también, no sé si ustedes han visto en redes, se ve ahora mucho estos recursos, hay juegos como de espejo. Y podemos hacer tipo rayuela si es que tenemos en dónde hacerlo y si no podemos hacerlo con hojas de papel bond y podemos, por ejemplo, dibujar los pies, 2 piecitos juntos, un piecito solo y etcétera. Sí, como una rayuelita. Este es el sentido más o menos. Entonces, lo que hacemos es que el niño tiene que repetir lo que nosotros hacemos igualito y podemos, dependiendo la edad del niño, poner palmadas, hacer así o hacer un poquito cada vez más difícil y que obviamente ellos vayan siguiéndonos en estos saltitos, en estos brincos o que vayan fijándose en lo que está escrito en este como laberinto o en esta rayuela y ellos vayan haciendo cada actividad.
También podemos poner vasitos para que no boten los vasos. Podemos hacer en donde dice, por ejemplo, saltos, en donde es caminata, en donde es solo un pie, los dos, etc. Cualquier actividad de recreación, de juego, que le permita a él enfocarse de forma divertida, también la pueden encontrar, como les digo, googleando van a encontrar un montón de recursos muy lindos. No sé si iba por ahí la pregunta, Fabri. Sí, más que todo por el tema de mejorar la atención, ¿no? Porque parece que el niño tiene mucha ansiedad y quiere mejorar su atención. Por ejemplo, algo que les ha servido mucho a los guaguas ahora es descubrir estos talentos creativos. Si es que es un niño, no a todos les gusta cocinar, por supuesto, pero por lo general un niño es goloso. Y una buena forma de trabajar esta atención, este foco y esta organización, que es lo que nuestros guaguas tienen dificultad, es cocinar. Entonces podemos, obviamente, no vamos a hacer un pato al orange, ¿no? Pero podemos hacer, por ejemplo, una tortita de estas fáciles, en donde los niños con nuestra supervisión y nuestra asistencia, nosotros les vamos a asistir, ellos lo van a hacer. Entonces nosotros podemos poner un tutorial de YouTube o nosotros mismos les vamos a explicar y ellos van a hacerse cargo de esta tarea. Ellos van a cocinar. Entonces, que ellos se sientan importantes y que ellos van a hacer un pastel les motiva. Y nosotros solo les vamos a guiar. Entonces, estas actividades tienen mucha atención porque él tiene que ver que él no entre la cáscara del huevo, él tiene que ver y tiene que estar con la paciencia que no tienen, batiendo. Entonces, son actividades que vamos a ir también identificando si le gustan o si no le gustan. Obviamente vamos a cuidar el peso y la nutrición, ¿no? Si es que hacemos estas cosas. David nos pregunta, mi hijo por la cuarentena volvió a jugar con sus manos. Ya lo había dejado. ¿Por qué será? ¿Qué debo hacer? Gracias. Sí, efectivamente, no se asusten ni se alarmen en el sentido de que haya cierto nivel de regresión en los niños, es lo esperado en esta situación de emergencia, ¿sí? No quiero decir que está bien, pero es lo esperado. Porque si nosotros como adultos estamos que se nos cae el cabello del estrés, que a veces tenemos insomnio, que si nos comíamos las uñas alguna vez y empezamos otra vez a hacerlo, que empezamos a comer en exceso o se nos ha ido el apetito, que estamos irritables y el esposo o la esposa no nos puede decir mucho porque ya explotamos. Entonces, ¿cómo van a estar ellos? Ellos vuelven de alguna forma, tienen una regresión emocional porque ellos están resintiendo todos estos cambios que yo ya mencioné en la presentación. Entonces, si bien es cierto, es esperado, es propio de la situación que ocurra, lo que tenemos que cuidar es que no se agrave, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, porque nosotros conocemos a nuestros pequeños, si nosotros vemos que se está agravando, es importante recurrir a un profesional para que tal vez nos guíe y nos oriente con estrategias mucho más específicas para él. Pero, como les digo, lo importante no es sustituir el síntoma, porque pensemos que el niño se come las uñas. Entonces la mamá le pone ají, le pone pinta uñas, no sé, le parcha los dedos y el niño de alguna forma ya no puede comerse las uñas. Pero va a cambiar el síntoma. Entonces no se va a comer las uñas, pero tal vez se va a dar, no sé, contra la pared, me invento, o va a empezar a romper cosas. Entonces no se va a eliminar, se va a reemplazar. Y eso es lo que no queremos. Cuando nosotros encontramos síntomas de malestar emocional en nuestros hijos, lo que tenemos que hacer es saber responder a eso. ¿Cómo? Con las sugerencias que les di, ayudándoles a gestionar adecuadamente estas emociones difíciles y enseñarles con nuestro propio ejemplo una buena autorregulación emocional. Gracias. María Daniela nos pregunta, ¿cómo podría ser un ejemplo de horario estructurado y tiempo de pantalla para un niño de 6 años? Bien, por ejemplo, el programa o el cronograma que se sugiere, de hecho, tiene que ir impreso y tiene que estar en una parte visible de la casa. Y en un niño tan pequeño, difícilmente él pueda participar de opinar en eso porque es un niño muy pequeño y está más movido por el placer que por la norma. Pero
podemos, por ejemplo, darle el tiempo de pantalla como un privilegio que él se gana cuando cumple las cosas. Algo que recomiendo mucho es que las tareas y los deberes los hagan en la mañana, porque en la tarde los niños se encuentran mucho más cansados a nivel fisiológico también y mucho más desmotivados. Entonces el cronograma va, por ejemplo, a las 8 me despierto y como es un niño de 6 añitos, obviamente qué mejor si es que la mamita o el papito hacen un horario así como el que teníamos en el colegio de las clases. Hace un horario grandecito, con muñequitos, con cositas que sean como pictogramas, en donde él mirando, porque me imagino que recién está aprendiendo a leer tal vez, él pueda mirar la actividad que debe hacer. Entonces, por ejemplo, la mamita puede imprimir un niño que se lava los dientes, por ejemplo, ¿ya? Entonces le vamos a explicar al niño de 6 años, mira mi amor, vamos a hacer esto a partir de mañana. Entonces, el David se va a despertar. ¿A qué hora te despiertas, mi amor? Si no sabe, le decimos a las 8, ya a las 8. ¿Y qué hacemos después de despertarnos? De repente el niño va a decir, lavarnos los dientes. Perfecto, nos lavamos los dientes. Y le vamos conversando y diciendo lo que vamos a hacer y los cambios que vamos a tener. Entonces, a ver, mi amor, vamos a jugar. Pensemos que no sé, me imagino que con 6 años lo que debe hacer es ver algún muñequito o videíto en YouTube, me imagino. Entonces, por ejemplo, eso puede ser como qué bueno que ya le vi a la mamita que me hizo así. Eso puede ser un incentivo, ¿no? Porque también algo importante que en general debemos enseñar a nuestros hijos en la crianza es que las cosas se ganan, ¿sí? Entonces, si yo me quiero ganar esos 30 minutos, porque el ver YouTube no es un derecho, es un privilegio. El jugar juegos de video no es un derecho, es un privilegio. Entonces, tenemos que poder equilibrar los derechos, los privilegios, las obligaciones y las recompensas. Entonces, obviamente, como digo, no va a ser solo las pantallas el único premio, pues, ¿no? O sea, como les digo, puede ser el tiempo en familia, puede ser hacerle, por ejemplo, un helado de jugo, de frutas, un helado de yogur, pero él ya ve que es un helado y está feliz de la vida porque se ganó el helado. Puede ser una chocobanana, que es superalimento, o cositas así que le motiven al niño a continuar haciendo cumpliendo sus responsabilidades y obligaciones, por supuesto, de acuerdo a su edad. Ok, Patty tiene un hijo de 15 años y sobre el tema de los videojuegos dice que para su hijo hoy por hoy ese es su punto de focalización. A pesar de que en casa tenemos rutinas, ya que en el día tienen clases y en las tardes tienen deberes, su escape, por así decirlo, quieren pasar la mayoría del tiempo en eso, es decir, en los videojuegos. Y la explicación que el hijo le da es que ahí se ve y hablo con mis amigos. Quiero que juegue, cocinemos, está súper enojado. Claro, hay días que está tranquilo y se puede hacer todo. ¿Cuál sería tu consejo para sobrellevar esto en días donde su estado es frustrante para cambiar un poquito su humor? O sea, a veces tiene frustración, hay mucha fluctuación de temperamento. ¿Qué edad tenía él? 15 años. Ya, bueno. Tenemos que tener súper pendiente también que en nuestros preadolescentes y adolescentes tenemos una testosterona en los varones y unas hormonas en general que están un poquito subidas a veces, en donde parte del desarrollo evolutivo es a veces el retar a la autoridad, porque eso en el proceso nos permite ser autónomos e individualizarnos de nuestros padres para poder hacer nuestra propia vida. Entonces, tratemos de ser flexibles dentro de lo que sea posible. Si de repente este muchacho tiene un mal día, como todos podemos tener, y se levantó con el pie izquierdo y ni él entiende qué le pasa, que es algo que además ocurre mucho en estos niños. A veces ellos tienen un malestar interno que ni siquiera tiene un motivo y una razón. Entonces, si es eso lo que está ocurriendo, a veces lo mejor es preguntarle y decirle, mijo, te noto que estás medio molesto. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Pero obvio, si es que de repente el niño de 15 años se levanta, patea la puerta, le contesta a la mamá, les pega a los hermanos, obviamente nuestra respuesta no va a ser esa, ¿no? Vamos a tener que poner límites y normas. Entonces,
el camino de enseñarles a autorregularse tiene que ser un camino acompañado, sin olvidarnos de que ellos también están obligados a cumplir con las reglas de casa. Entonces, no sé muy bien, de la pregunta que tú me haces, me da la impresión de que es un muchacho que más allá de este como mal genio que él presenta, no haya ninguna como actitud No, extrema. se está Entonces, refugiando mucho en los videojuegos, ¿no? sí, Porque dice que sí. es un punto de encuentro con sus amigos y... Ujú. Efectivamente, efectivamente. Y de hecho por eso estas grandes industrias están dando hasta gratis el acceso a otro tipo de juegos en donde adultos y sobre todo niños y adolescentes están cayendo redondos porque ya sabemos que los videojuegos generan adicciones. Entonces, nuestros guaguas que por lo general viven frustración académica o tienen una autoestima baja, encuentran que en estas plataformas en donde tienen muchos amigos, ellos a veces son buenísimos para poder ganar y pasar a los siguientes niveles, entonces empiezan a fortalecer su autoestima y sus vínculos de esta manera. Y lamentablemente no es tan saludable porque recordemos que es un mundo virtual. Entonces nosotros necesitamos que nuestros hijos puedan estar anclados a este mundo real, sin olvidarse que es aquí y ahora donde él debe estar principalmente. Y no está mal si de repente él quiere conectarse por Zoom, por Skype o por FaceTime o quiere hacer una videollamada con 4 de sus mejores amigos. Eso está muy bien, les vamos a permitir. Y prefiero que lo haga así a que lo haga únicamente a través de el juego de video. Y obviamente cuando queramos regularle y limitarle el tiempo del juego de video, él se va a enojar y se va a frustrar. Pero como les dije en la diapositiva, es algo que tenemos que hacer si de verdad queremos que él esté saludable mentalmente. Entonces, ojo, no se trata de frustrarles de una y decirles desde mañana nunca más usas. No, vamos paulatinamente y poco a poco. Y tratemos de anclar a esos adolescentes con nosotros de formas positivas, ¿sí? Entonces, busquemos lo que les digo, busquemos qué le gusta, cómo le puedo traer acá, para qué le interesa estar acá. Y él tenga sus 2 horas, si tiene 15 años, sus 2 horas de, que ojo, son 2 horas que puede ser las dos del juego o media hora a lo uno, no sé, pero son 2 horas y no es más. Y siempre evitemos que cualquier pantalla se retire 2 horas antes de la hora de dormir. Y que obviamente no tengan a pedir de boca el uso del teléfono o esto, porque nos vamos a dormir y no sabemos si ellos están amaneciéndose jugando en las redes. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Perfecto. Maudí Lorena pregunta, he notado que mi hijo de 6 años todas las noches le da pánico a la oscuridad. Se arropa hasta la cabeza y le cuesta mucho conciliar el sueño. Y algo que me preocupa mucho es que suda demasiado y ya una vez durmió, chasqueada los dientes muy duro. Es decir, una vez que durmió, chasqueaba los dientes muy duro. A pesar de que le leo cuentos y trato de que duerma mientras le leo o le pongo música para apagar la luz, pero él se imagina monstruos y cualquier cosa que vea en su cuarto lo imagina feo. Y no duerme bien en las noches. Durante el día anda somnoliento e irritable y no quiere hacer sus tareas, o las hace de mal genio y se frustra porque no entiende. ¿Qué debo hacer para bajar estos pánicos? ¿Qué edad tenía el niño? 6 años. Bien. Entiendo que esto empezó a ocurrir recién, ¿verdad? He notado, es decir, parece que sí, que es reciente. Ya. Ok. Lo que les decía hace un momento, si nosotros no hemos tenido tal vez el debido cuidado de expresar nuestros propios miedos o de lo que estamos mirando o escuchando, probablemente este niño ha absorbido la ansiedad de casa y obviamente está aterrado. Entonces, el hecho de que sude, de que tenga pesadillas, de que se encuentre con síntomas físicos de malestar por este temor, nos hace notar que es una cosa que hay que atender. Y yo lo que recomiendo ahí es tal vez empezar a abrir el diálogo y preguntarle por qué tiene miedo, qué pasa, qué vio, qué escuchó, para lograr encontrar el origen del síntoma. Y muy probable, ojo, esto no es necesario una sola vez, esto hay que preguntarlo de una forma muy
agradable, muy tranquilita, y esto tiene que hacerlo más de una vez para que el niño pueda expresarlo y el niño lo va a decir. Si tiene 6 añitos, lo va a decir. Entonces, una vez que lo identifiquemos, vamos a caer en cuenta de qué fue lo que oyó, qué fue lo que pasó, ¿sí? Y una vez que sepamos, vamos a poder responder adecuadamente a ese miedo que él tiene y le vamos a poder obviamente dar la tranquilidad de que tal vez no es como él está pensando o lo que escuchó no fue así o explicarle de mejor manera. Lo que recomiendo también es cuidar la rutina a la hora de dormir. Es bueno que los niños, por ejemplo, se les bañe en la noche cuando son pequeños todavía y presentan estos problemas de sueño. Se les bañe en agua bien calientita y si es que es posible que hagan tinita, que hagan un poquito de tina, permitirles que se relajen un poquito en esa agua caliente un tiempito, cuidando de que no se resfríen, por supuesto, para que se distraigan. Tal vez hacerles masajes con aceite en los pies, eso relaja y ayuda mucho. Podemos acompañarles a la hora de dormir leyéndoles un cuento que sea bonito, en el que no haya lobo feroz, en el que no haya un malo ahí que le hace daño al niño. Podemos inventarnos un cuento, pero podemos acompañarle mientras le rascamos la cabecita, mientras le acariciamos la manita y le empezamos con fuerza y continuamente a darle tranquilidad y a decirle, la mami está aquí, la mami te ama, tú estás bien, estamos a salvo, todo va a estar bien. Es decir, enviándole continuamente estos mensajes de contacto físico y contención y protección y también verbales. Y esto no va a pasar así. Esto va a tomar también un poquito de tiempo, pero va a poder superarse. Si es que obviamente no se dan las cosas, lo mejor sería buscar una ayuda profesional, aunque si es que es como entiendo, lo más probable es que pueda ser solventado de esa manera. No sé cómo vamos con el tiempo, Fabri. Son 8:15. ¿Qué tiempo más tienes para preguntas? Tengo 15 minutos más. Una horita y media tengo para ustedes. Aquí tengo una hora. Una pregunta de Gaby y dice, ¿qué tipo de actividades se pueden realizar con adolescentes en esta pandemia para evitar su aislamiento y que no pasen solo en la tecnología? Un poco lo que nos has dicho. Bueno, les cuento algo bien interesante. Los adolescentes en este tiempo, además de su facilidad para el tema digital, han desarrollado mucho habilidades creativas, pero sobre todo en esta parte como de lo tecnológico. Y es algo que puede ser bien aprovechado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no sé, si es que la mamá, el papá, el abuelito o alguien está teniendo algún tipo de negocio o de emprendimiento, podemos pedirle a este joven que haga una actividad laboral que pueda ser remunerada por un valor obviamente no exagerado, pero que a él le resulte interesante y que asesore, por ejemplo, o maneje con responsabilidad tal red social, por ejemplo, ¿sí? Esto les permite tener un nivel de responsabilidad interesante, les permite estar ocupados y les permite trabajar a través de lo que les gusta y les resulta interesante, que son las tecnologías. También hemos encontrado algunos adolescentes que se han puesto a hacer emprendimientos por sí solos o que tienen excelentes ideas para hacer emprendimientos, pero a veces no les tomamos tan en serio. Entonces, de repente podemos preguntarles y decirles, ¿y tú has pensado, te gustaría hacer algún emprendimiento? ¿Qué idea tienes? Y de repente, no sé, se ponen a pensar entre 3 amigas, 4 amigas, que es algo que recién veía justamente unas 4 jovencitas de colegio, compañeras, se pusieron las 4 a hacer distintos postres y se abrieron un perfil en Facebook. Y la una es experta en un postre, la otra es experta en otro postre, la otra es experta en otro postre, y bueno, no sé si lo hacen ella, o lo hace el abuelito, o lo hace la mamá, pero el tema es que ellas están involucradas en este proceso, y están ocupadas, están entretenidas, están siendo productivas en todo nivel. Entonces, de repente podemos ir apoyando alguna cosa así también, o lo que les digo, algún instrumento musical, aprender alguna habilidad. Algo también que ha resultado interesante para los adolescentes es aprender otro idioma. Y ahora encontramos plataformas gratuitas muy interesantes
que de repente les puede agradar. Sabemos que nuestros chicos tienen resistencia a la parte educativa porque es lo que les cuesta, pero recuerden que el proponerles no se pierde nada y de repente algún guagua por ahí dice, ay, sí, me gusta, quisiera aprender francés. Y se entretiene un poco por ahí de una forma que también puede ser positiva. O preguntarles, ¿qué te gustaría hacer? Ok. Uh-huh. Erika tiene un hijo de 6 años que no le gusta el deporte, tampoco le gusta la lectura o la escritura, no le gusta dibujar, dice que tiene pocos recursos para entretenerlo. Tengo muchos problemas porque he tenido que exigirle inclusive con amenazas para que cumpla las tareas virtuales, porque el colegio exige enviar su cumplimiento a través de la plataforma. Él dice que no quiere hacerlo cuando le castigo, pero yo le digo que yo siempre lo voy a amar, que nadie le va a amar como papá y mamá, pero que esa actitud es inaceptable. Cuando conversamos entiende, pero le dura poco y vuelve con malas actitudes. Bueno, primero un niño de 6 años está recién queriendo acoplarse a la escolarización y a la rígida y tradicional escolarización que tenemos en América Latina. Entonces, si para nuestros guaguas en sí es complicado y un reto aprender con este sistema de forma presencial, obviamente de forma virtual puede ser más complejo, porque un niño que tiene a la profesora al frente le cuesta enfocarse y mirarle, no se diga en una pantalla, donde resulta evidentemente más aburrido y más monótono. Entonces, lo que yo le puedo recomendar sobre esta parte es que la mamá tiene que tratar de personalizar de acuerdo a lo que al niño le agrada, para que este proceso de aprendizaje no sea tan desgastante y tan molesto para él. Por lo general, cuando son tan pequeñitos, son más visuales o gráficos que de sentarse a escuchar y aprender y entender. Entonces, nosotros como adultos entendemos este discurso, ¿no? De yo soy tu mamá y te castigo, pero te amo y entendemos. Pero él como un niño de 6 años no lo comprende. Él cuando ve a su mamá enojada, que le va a castigar, él tiene susto, se siente triste. Entonces, si encontramos una resistencia, esta resistencia es hasta esperada. El niño de 6 años tuvo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Tuvo ni 6 meses en los que recién empezaba a saber lo que es ir a la escuela. Recién empezaba a entender de qué se trata toda esta situación. Entonces, este niño de 6 años en realidad está más tirado hacia sus 5 años y lo que vivía a los 5 años, que era juego, diversión y no responsabilidades, que los 6 años y adelante, que es la escolarización y las responsabilidades. Entonces yo lo que le sugiero a esta mamita es que sea un poquito más empática y comprensiva. Somos seres humanos, no somos budas que tenemos la paciencia del mundo siempre. Nosotros también tenemos días malos y tenemos que ser también compasivos con nosotros mismos cuando perdemos la paciencia. Pero es preferible que si estamos al borde, respiremos y no le digamos nada. Nosotros también nos calmemos y luego retomemos la conversación o la situación con el pequeño. Porque lamentablemente, si el niño tiene resistencia y yo además le castigo y me enojo, en lugar de conseguir favorable actitud de él, va a ser peor. Porque él además va a asociar esto que ya de entrada no le gusta a que la mamá se enoja y a que termina castigado. Entonces, tratemos un poquito de cuidar esa parte también y de ser un poquito más pacientes. Ventajosamente el año escolar está por terminar. Tratemos de ser y de apoyarles, no darles haciendo, apoyarles de la mejor manera y confiemos que el siguiente año podamos tener un año lectivo ya más regular, en el que también podamos adaptar mejor las plataformas y la forma de enseñanza, porque obviamente no es lo mismo para un joven de 15 años que para un niño de 6 que está recién empezando. Tenemos 4 minutos, Fabi. 2 preguntas más. Mi hijo mantiene clases de karate que incluye bailoterapia.
pero noté que le generó mucha ansiedad el no poder seguir los pasos y el equivocarse. ¿Qué Ujú. estrategias pueden implementarse para cambiar esa reacción y darle un giro positivo? Ok. Lo que ahí está ocurriendo es que él no se está divirtiendo. Y que él haga karate o haga bailoterapia es para divertirse principalmente. Y si él está preocupado de que no lo hace perfecto, es porque no lo está disfrutando y está más pendiente de la perfección que de la diversión. Entonces, lo que podemos hacer ahí es tal vez sondearle muy delicada y suavemente si es que quiere continuar con el karate y la bailoterapia, o de repente quiere tomar un pequeño descanso y tal vez ver alguna otra actividad por el momento. Tal vez el niño pueda decir, sí, la verdad que ya no me está gustando y ya no quiero hacer esto unas 2 semanas o un mes y luego retomo, que no estaría mal. Y podemos cambiar por otro tipo de actividad física, obviamente, ¿no? Eh, Recuerden que lo importante es que se diviertan. Y si nosotros somos papás muy exigentes y perfeccionistas, probablemente también por eso este niño replique esa actitud, porque tal vez le vea a la mamá que dice, no, es que si no sale perfecto, no. O si no lo hago bien, o si no lo haces bien, mejor no lo hagas. O estas cosas que a veces uno lo dice y no somos conscientes de que atrás nos están replicando como un repetidor. La otra, Fabi. Mi hijo tiene 12 años, diagnosticado con TDA. Veo que está con ansiedad, quiere comer a cada rato y transpira. Mi esposo le Ujú. dice que haga ejercicio, pero mi hijo ya no quiere hacer ejercicio. Veo que ya tiene desinterés en eso, pero mi esposo le exige y hace a la fuerza. Mi pregunta es, ¿qué tan perjudicial está en obligarle a hacer ejercicio? Le suspendí la medicación que le mandó el neurólogo, Somacina, desde que empezamos el aislamiento. Bien, empiezo por lo más importante. Cuidado con cambiar la administración de los fármacos por cuenta propia. Probablemente lo que el niño esté teniendo sean síntomas derivados de la privación del fármaco. Cuando nosotros necesitemos o veamos que la medicación no está siendo favorable, necesariamente, así sea por videollamada o teleconferencia, que hay médicos que lo están haciendo así, telemedicina, tenemos que consultar. Depende la medicación, unas más fuertes, otras no, pero por favor, recordemos que la medicación que nuestros hijos toman actúan directamente en el sistema nervioso central, que quiere decir en el cerebro. Entonces, quitarles de un momento a otro sin un consentimiento médico es peligroso. O subirles o bajarles. Entonces, lo primero que recomiendo es, por favor, tener una cita urgente con el neurólogo y hablar de estos síntomas, porque probablemente es la medicación, como primera cosa. Si es que no fuera la medicación y es únicamente ansiedad, la propuesta sería de que en lugar de obligarle, de que este papito le obligue al niño, como decíamos hace un momento, ¿no? Con esta figura de coronel de alto mando y un coronel a veces bravo, yo le recomiendo que haga las actividades con él. Si bien es cierto, no podemos tal vez trotar juntos en el parque porque no podemos salir, de repente juntos podemos bajar una aplicación de ejercicios o ver un video de YouTube y juntos hacer las 5 lagartijas, hacer los 4 saltos, hacer estos movimientos, saltar la soga 2 minutos y ver cuál resiste más y cuál le gana a cuál y hacer algo divertido y agradable, ¿sí? Pero lamentablemente el factor medicación en este caso es muy delicado. Ya estamos en el tiempo, Estamos mi ya en el querido tiempo. Fabricio. He revisado las preguntas que faltan y hablan mucho sobre la ansiedad y el tema de poder dormir. O sea, hay mucho insomnio en los niños. O sea, les cuesta mucho conciliar el sueño. Así de forma general, ¿qué tips puedes dar para ayudarles a conciliar el sueño a los chicos? Y con eso terminamos. Bien, lo que les decía hace un momentito, ¿no? Es importante hacer todo un ritual
que pueda ser más saludable para nuestros niños a la hora de dormir. De hecho, una de las cosas que más nos ocurre a los seres humanos cuando estamos preocupados o ansiosos, ¿qué es? No poder dormir. De hecho, a nosotros mismos probablemente nos ha ocurrido. Entonces, esto mismo les está pasando a los niños, ¿sí? Y recuerden que son niños que ya no tienen sus actividades con mayor razón. Tenemos que tratar definitivamente de darles la mayor cantidad de experiencias recreativas y de desgaste físico posible. Así vivamos en un departamento, googleen, pónganse en creativos, en realidad no necesitan ni mucho espacio ni dinero para poder hacer estas actividades de una forma más saludable para ellos. Y lo que les decía varias veces en la charla, abran el diálogo. ¿Qué te está pasando? O de repente podemos sentarnos un día todos y todos hablar de lo que nos preocupa. Y todos poder decir, es que a mí me da miedo, que les digo lo que yo he escuchado en los niños, ¿no? Me da miedo no volver nunca más a la escuela. Me da miedo nunca más ver a mis amigos. Me da miedo que mis abuelitos se mueran porque han escuchado que la tercera edad no sé qué, o que el abuelo del vecino falleció. Entonces, si es un niño que está abrumado con miedos que pueden ser reales, ¿cómo no? ¿Cómo va a dormir? ¿Cómo va a descansar? ¿Con qué confianza? Hay un mundo lleno de monstruos afuera. Y si nosotros no logramos sostenerles, entonces obviamente ellos van a estar tambaleando. Entonces, la sugerencia es que puedan primero entender la raíz de este malestar. Puedan, segundo, hablar de ello. Y tercero, tomar medidas proactivas para ayudarles a gestionar de la mejor manera todo ese malestar que están sintiendo. Y bueno, como para cerrar esto nada más, yo quiero agradecerles por su tiempo, por su atención. Yo sé que siempre queremos un poquito más de tiempo, pero lamentablemente estos espacios también desgastan y cansan y no son tan buenos por demasiado tiempo. Entonces yo no quiero que ustedes se cansen, sino que hayan obtenido, espero, herramientas que les sean útiles. Gracias a la red por estos espacios. Sigan participando de las charlas. Les agradezco muchísimo a todos los que están aquí. Gracias a los miembros de la red también por la invitación y espero que nos veamos en otro momento de nuevo. Tamara, muchas gracias. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por la charla muy interesante. A nombre de la red TDAH Ecuador estamos muy agradecidos por todo lo que nos has impartido el día de hoy. A los padres que están conectados, queremos informarles que esta charla ha sido grabada y va a ser publicada en nuestra red de YouTube, por si acaso quieren repetírsela o quieren recopilar información que no lo lograron hacer a tiempo. Y les invitamos también a la charla del día viernes, que va a solventar muchas preguntas que han aparecido aquí sobre la importancia de la rutina en tiempos de cuarentena. ¿Ok? Muchas gracias, Tamara, nuevamente, y nos veremos el día viernes para la próxima charla. Antes de que se desconecten, ¿no ibas a tomar una foto? Pregunto, antes de desconectarme. No. ¿No? Ah, ok. No. Okay. Va al YouTube la charla completa. Eso. Perfecto. Un gusto, una linda noche a todos. Hasta pronto. Gracias, Tamara. Chao, chao.